Buenas noches a todas y a todos. Nos da mucho gusto nuevamente encontrarnos aquí, agradeciendo a Dan, al doctor Dan, por todo este espacio, por estos 4 encuentros de mucha ternura, de mucho aprendizaje y de, y de espacios muy, muy lindos y muy entrañables. Gracias, Dan, y te dejamos el espacio. Por- Bueno, gracias. Al contrario, estoy yo agradecido con ustedes. Voy a permitirme compartir la pantalla. Decía que es para mí un placer poder compartir estos momentos, estos espacios que se fueron rápido, ¿no? Porque ya han pasado 4 semanas con hoy, con el día de hoy. Así es que feliz, feliz. Y ya quedamos que eso de los títulos son para otros casos. Eh, Eso no es lo importante acá, por favor. Este, Soy simple y llanamente Dan González. Más que luego en el contexto en el que yo estoy hay que hacer sentir ciertas cosas a ciertas personas, pero aquí en este espacio no, aquí somos cuates. Bueno, entonces permítanme hoy eh, vertir algunas reflexiones que son más disparadores, creo yo, para una última charla, pero quiero que hoy sea así una charla más que una exposición como lo hemos venido haciendo. Tenemos cosas que hemos dicho, que tenemos que retomar, porque a fuerza de repetición las cosas van interiorizándose. Hay preguntas que quedaron en el aire y que yo no sé responder, pero doy mi opinión. Entonces, bueno, a tratar de recoger cada una de estas cosas que yo intenté hacer en estas notas que, que compendié para hoy. Vamos a jugar a la vida, porque jugar a la vida es cuidar la vida. Dicen que la teología empezó cuando alguien, un día cualquiera, tomó aire, levantó la vista del polvo y se preguntó si la vida todavía tenía un turno más para jugar. No un turno solemne, ni perfecto, ni grandioso. Un turno sencillo, de esos que comienzan cuando un niño dice, ¿jugamos? Desde entonces, cada generación ha respondido de manera distinta, pero el Evangelio de Juan y las cartas que llevan su nombre parecen responder siempre igual. Juguemos a amar de hecho y en verdad. Así es que hoy 1, 2, 3 por Juan, pero 1, 2, 3 por vivir la vida. Así que, pues miren, en estas 4 semanas que ya están terminando de transcurrir, les he invitado a volver a esta esencia del juego, a caminar por la vida como quien avanza casilla por casilla en un tablero de serpientes y escaleras, sabiendo que la fe no es un examen, es un juego que ensaya esperanza una y otra vez. Y ahora, después de 3 presentaciones terminadas, descubrimos que este juego no estaba aislado. Siempre fue puente para otro sueño, uno más grande, quizá más urgente, la construcción de comunidades seguras, de comunidades cristianas seguras. Ambos proyectos, este que les he presentado en 3 semanas, que es 1, 2, 3 por Juan, y que explora la primera, segunda, tercera de Juan,
no puede comprenderse si no está en el fondo otro proyecto que está dentro de las entrañas de quien les habla. Un manualito que elaboramos antes de las cartas de Juan, que es un recurso que se llama Construcción de Comunidades Religiosas Seguras. Ambos proyectos, puestos uno frente al otro, se reconocen como hermanas o como hermanos. Una enseña a cuidar jugando, la otra enseña a proteger cuidando, pero ambas respiran ternura responsable y ambas intentan la misma hazaña: que vivir la fe no lastime, sino que haga lugar para el amor encarnado. Así que para jugar este juego necesitamos volver al origen de nuestra identidad. La tradición nos cuenta que el discípulo amado, aquel Juanito, ¿se acuerdan? Que se recostaba en el pecho de Jesús, aquel chamaco de apenas 13 años, ¿se acuerdan? Aquella mocedad justifica esa intimidad física y esa audacia para preguntar lo que los adultos no se atreven a preguntar. Al poner a un muchacho en el centro, la comunidad nos dice que para entender la teología del cuidado hay que recuperar la confianza de la niña y del niño que se sabe sostenido. Esa es la figura de Juanito, porque no es solo un testigo, es el icono de que la grandeza en el reinado de Dios se mide por la capacidad de cuidar y de dejarse cuidar. Esa capacidad de abrazar sin malicia. Alguien preguntó en estas semanas, cuando yo hablaba de sentipensar, alguien lo escuchó y preguntó: ¿y qué significa sentipensar? Bueno, yo no sé qué significa, pero para mí, sentipensar es hacer teología con el corazón despierto y la razón conmovida. Es lo que ocurre cuando dejamos que el dato se vuelva caricia, que la idea se vuelva abrazo y que la doctrina se vuelva una mesa común. Es más que pensar bonito y sentir profundo. Es unir el latido y el pensamiento para que el amor no sea ciego y la razón no sea fría. Juan lo sabía bien. Él no escribe desde una torre, sino desde un pecho recostado, desde una comunidad herida, desde los dedos que preparan comida y los ojos que lloran traiciones. Por eso, cuando él dice Dios es amor, no solo es una declaración, no lo está declarando, ¿no? No es un mantra, lo recuerda, no lo declara, lo recuerda. Dios es amor, porque la memoria del amor es un acto político, es decir, es un acto que se vive en la polis, ¿no? En la vida de la comunidad. Es un memorama donde cada carta que volteamos nos obliga a cuidar la vida y reconocer la herida. Y así, Sentipensar nos vuelve aptas para entrar al juego del cuidado sin convertirlo en sentimentalismo barato ni en lógica fría. En cada sesión, alguien terminaba haciendo más o menos la misma pregunta de manera diferente. ¿Qué nos pasa como iglesias o qué nos pasó como iglesias? ¿Por qué odiamos tanto y amamos poco? Quizá porque dejamos de jugar, porque empezamos a tomar el poder demasiado en serio y la ternura demasiado en broma.
porque olvidamos que la autoridad cristiana nace de servir y no de controlar, y que quien ama debe permanecer en la luz, como dicen las cartas de Juan. Para estos textos, quien odia, aunque cite bien las escrituras, camina en tinieblas. Quien no pasó, perdón, quizá nos pasó lo que al mundo de Juan: prestigio sin encarnación, doctrina sin amor, espiritualidad sin cuerpo. Las iglesias empezamos a amar más nuestras seguridades que amar a las personas, a defender ideas antes que vidas, a proteger instituciones antes que cuerpos. Sentimos más envidias que amor por los proyectos que traen vida a las comunidades. Mendigamos 30 monedas de plata porque no nos consuela escuchar el latido del corazón cuando nos recostamos en el pecho del Maestro de Nazaret. El problema es que a veces confundimos los tipos de vida. Juan distingue, como ya estudiamos en estas presentaciones, entre el Zoé, la vida, y la bios, nuestros recursos. La regla de oro del cuidado es radical. La Zoé se nota en la bios. Tiene que ser así. No podemos pretender tener una alta vida espiritual si cerramos el bolsillo ante la necesidad de quien nos rodea. El cuidado no es solo una emoción, es una economía, y esta solidaria. Si el BIOS, el sustento, la seguridad material de aquellas personas más vulnerables no mejora cuando se tornan nuestros hermanos o hermanas, entonces la Zoe de Dios no se está manifestando en nosotros ni en nosotras. Cuidar es también compartir nuestros presupuestos, porque el amor sin recursos concretos es pura ilusión. Ujú. Es puro amor romántico. Y aquí es donde, sintiendo la cosquilla de presentarles un juego nuevo, voy a tener que hacerlo. Este juego se llama Construcción de Comunidades Religiosas Seguras. Quiero invitarles a conocer este nuevo juego porque creo que cuando descuidamos, negamos el rostro de Dios en el resto de las personas. Este librito, este manual, quiere recordar que el liderazgo religioso no puede deslindarse de su responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Garantizar espacios seguros tiene que ser un deber espiritual, moral y jurídico inclusive. No basta con desear comunidades sanas, salvas. Es necesario asumir el peso ético de proteger a quienes confían en nosotros y se reúnen en nuestros espacios, tal como se expresa explícitamente. Ujú. Usted juega un papel importante para garantizar lugares de reunión seguros. Estas son sus responsabilidades espirituales, morales y jurídicas. Así empieza uno de los textos de este nuevo juego que hoy les presento. A menudo pensamos que el abuso es un monstruo lejano, porque somos muy cristianas y muy cristianos. Pero en este manualito queremos confrontarnos con esa circunstancia, porque hemos vivido realidades realmente incómodas. La más terrible, o una de las más cáusticas, es que el abuso ocurre cuando una persona se aprovecha de su poder sobre otras y actúa de manera dañina para su propia satisfacción
en los espacios sagrados. En el ministerio tenemos oportunidades únicas de relación, donde la niñez y la juventud se muestran vulnerables ante nosotros, el mundo adulto. Si olvidamos que el liderazgo es servicio, corremos el riesgo de convertir esa confianza sagrada en un terreno para la conducta indebida. El odio que denunciamos a veces, el odio que denunciamos a veces comienza simplemente con un mal uso de nuestra influencia, olvidando que las personas acuden a nosotros buscando respuestas, a veces incluso buscando la palabra del perdón o el respaldo como apoyo. No nos buscan para ser presas de nuestras necesidades emocionales no resueltas. Por eso necesitamos recursos, protocolos, vigilancia, formación, cuidados, límites saludables y espacios seguros. Y por eso manuales como este jueguito que les traigo hoy. Porque el odio crece cuando el cuidado se vuelve opcional. La violencia crece cuando el miedo gobierna. El abuso crece donde el liderazgo deja de ser hospitalidad y se convierte en trinchera. En una de nuestras sesiones, alguien preguntó de manera nerviosa, ¿podemos convertir la Biblia en un ídolo? Y la respuesta juanina es clara. Sí. Cuando dejamos de leer las escrituras con el cuerpo y comenzamos a usarla como arma, sí, la Biblia es un ídolo. Cuando la Biblia deja de ser palabra que se encarna y se vuelve un objeto que blinda privilegios, sí, cuando la tratamos como amuleto y no como memoria de un Dios que toca, que llora, que sana, que come con quienes sienten que la sociedad les ha descartado. Cuando no reconocemos a un Dios que ante todo cuida y quiere que cuidemos. La Biblia se vuelve ídolo cuando se separa del cuidado, cuando se usa para justificar silencios, cuando se cita para ocultar el abuso, cuando la literalidad se usa para silenciar el trauma y no para liberarlo. Toda escritura que no proteja la vida contradice al Dios que pretendemos reconocer como quien inspiró ese texto sagrado. Por ahí surge otra pregunta muy provocadora. ¿Es posible pensar en una pastoral descentralizada? ¿Cómo funcionaría esto? No sé, pero yo creo que sí es posible. De hecho, Juan la practicó sin llamarla así, pastoral descentralizada. Su comunidad no giraba en torno a un solo líder, sino a la memoria viva del amor. Una pastoral descentralizada funciona como un juego cooperativo. El turno no lo tiene siempre la misma persona. La sabiduría se comparte, la mesa se ensancha, la autoridad se rompe. La descentralización es un mecanismo de prevención. Menos concentración de poder, menos riesgo de abusos, más ojos vigilantes, más responsabilidades compartidas. Para imaginar nuevos caminos podemos empezar con cosas sencillas. Por ejemplo, equipar a toda la comunidad para el discernimiento. Transparentar procesos, decisiones y responsabilidades. Formar liderazgos múltiples y diversos. Establecer protocolos que protejan y no que oculten. Crear espacios donde la voz más pequeña tenga tanto peso como la voz más fuerte.
Esta descentralización tiene una regla de oro, práctica, que el libro de Construcción de Comunidades Seguras llama liderazgo de dos personas adultas, o la famosa regla de tres. La teología de la comunión se vuelve práctica aquí. En todas las reuniones y eventos con menores siempre deben estar presentes al menos dos personas adultas que no sean familiares. ¿Por qué? Porque la soledad y el secreto son el caldo de cultivo de los abusos. Al asegurar que nunca haya un adulto a solas con un niño, con un joven, no solo protegemos a las personas vulnerables, sino que protegemos al mismo liderazgo de falsas acusaciones y tentaciones. Es la comunidad la que se cuida mutuamente, nunca un llanero solitito. La presencia de otra, de otro, es el recordatorio constante de que nuestro ministerio es público y entonces debe ser transparente. Si desafiamos el orden cósmico con un cuidado amoroso, ¿no corremos el riesgo de asfixiarnos? ¿No es el cosmos quien nos sostiene? El Evangelio de Juan distingue entre creación, que es buena en gran manera, y cosmos, que es un sistema imperial, y yo diría injusto. Desafiar el cosmos no es rebelión contra la creación, sino resistencia contra todo aquello que contradice la vida de la creación. Desafiamos no la obra de Dios, porque el cosmos no lo es. El cosmos es el orden impuesto por quien pretende ser Dios, sino la obra del miedo, del abuso, de la violencia normalizada. El cuidado amoroso no nos asfixia, nos da aire. El programa de comunidades religiosas seguras insiste en que la prevención no es paranoia. No estamos viendo donde quiera posibilidades de peligro. Más bien es un horizonte espiritual, aquello que el Evangelio llama y las cartas llaman velar con atención, estar atentos. Prevenir el abuso, sea este físico, emocional, espiritual o sexual, es creer radicalmente en la vida. El Manual de Comunidades Religiosas Seguras coloca la prevención como un primer objetivo. Garantizar que todas las infancias, juventudes, personas adultas mayores y adultos vulnerables como las personas con discapacidad tengan espacios protegidos dentro y fuera de las instalaciones de cualquier centro religioso, hablemos en este caso de nuestras congregaciones o iglesias. Prevenir es cuidar antes de que el daño ocurra. Es construir aire limpio alrededor de quienes dependen de nosotros para respirar. Desafiar el orden del abuso requiere entrenar la mirada. Así es que este recurso, este nuevo jueguito, nos habla de mantener un ojo vigilante, no desde la paranoia, insisto, sino desde el conocimiento. Debemos entender que el abuso sexual, por ejemplo, no siempre es un acto impulsivo, sino que a menudo es precedido por un proceso de preparación e incluso seducción, ¿no? El grooming, ajá, donde los depredadores son pacientes, se toman su tiempo, generan confianza y esto lo hacen gradualmente. Regalan cosas, invitan otras, aíslan a sus víctimas. Desafiar el cosmos, en lenguaje juanino, significa aprender a detectar estos patrones sutiles antes de que ocurra el daño físico. Es una vigilancia amorosa que sabe distinguir entre un contacto físico apropiado, aquel que afirma y que consuela,
y un contacto que resulta confuso o inadecuado, que busca satisfacción propia o control sobre otros. Al hablar de desafiar al cosmos, no podemos olvidar a quienes el sistema suele hacer invisibles: las personas con discapacidad y los adultos vulnerables. Las estadísticas nos dicen que las personas con necesidades especiales son de 2 a 3 veces más propensas a sufrir abuso, a menudo porque su dolor es ignorado o porque dependen de sus cuidadores. Una comunidad segura no solo protege a las infancias, crea un cerco de ternura alrededor de quienes tienen discapacidades físicas o cognitivas, reconociendo que su vulnerabilidad exige de nosotras una doble vigilancia y un compromiso ético inquebrantable. Nadie sobra en el tablero de Dios. Y todo esto nos recuerda que respirar también es un acto teológico, que el espíritu es respiro compartido y que toda comunidad que cuida se convierte en oxígeno para quienes ya no podían más. Si la ternura es tan poderosa, ¿por qué no se ha extendido? Quizá porque la ternura es revolucionaria y el poder siempre va a temer a la revolución. Porque la ternura no produce ganancias ni controla masas. Porque acariciar es peligroso, rompe el sistema del rendimiento. O porque la ternura exige lenta paciencia y profundo compromiso, exige cuerpo, tiempo y riesgos. A menudo confundimos ternura con debilidad o con permisividad, y por eso nos da miedo aplicarla. El manual de comunidades, construcción de comunidades religiosas seguras, nos ofrece una definición correctiva. La ternura no es blandenguería, es carácter. Es la capacidad de vivir con afecto apegado a los valores del amor, pero con la firmeza de decir no en forma enérgica ante las situaciones de injusticia. La ternura responsable no sacrifica la seguridad por ser amable. Al contrario, entiende que el amor verdadero es respeto y que para proteger a las personas vulnerables, a veces la caricia más necesaria es un límite firme. Ternura responsable llamo yo a este juego. Ese que sabe decir que no cuando es necesario. Ese que protege con firmeza y abraza con sabiduría. La ternura no se ha extendido no porque sea débil, sino porque exige demasiado de nosotras. Renunciar al dominio para hacer lugar al resto de las personas. La ternura no se ha extendido porque vivimos bajo la dictadura de lo que la filosofía del cuidado llama el modo de ser trabajo. Una lógica donde todo se mide por la eficiencia y por las ganancias. En este sistema, en este cosmos, la ternura es vista como un fallo, una ineficiencia, pues, porque detenerse a cuidar no produce dinero inmediatamente o nunca. Sin embargo, la hermenéutica de la ternura radical debe recordarnos que la ternura es una forma superior de inteligencia. Es la única capaz de percibir lo invisible y de resistir a la lógica de la acumulación que convierte a las personas y a la tierra en objetos desechables. La ternura no se extiende porque exige una valentía que pocas personas quieren asumir, la del salir de sí. Así nos recuerda este texto que hoy les presento de Comunidades Religiosas Seguras. Este frente a frente con la teología de la ternura.
Cuidar implica dejar de ser el centro para permitir que la otra persona exista plenamente. En un mundo donde el abuso ocurre precisamente cuando alguien usa su poder para satisfacción propia, la ternura es el acto político de renunciar al control. En este sentido, la ternura se convierte en una fuerza insurgente. Si el sistema actual se caracteriza por la brutalidad, esa acción cruel que prioriza la ganancia sobre la vida, la ternura es la resistencia que dice no a la deshumanización. Es la afirmación radical de que la dignidad humana vale más que cualquier mercado o que cualquier mercancía. Es un riesgo, sí, pero es el único riesgo que vale la pena correr, porque es la única fuerza que rompe el ciclo de las violencias sin crear nuevas víctimas. Por eso, la ternura no debe quedarse en lo íntimo, debe salir a lo público. Debemos entenderla como una caricia social que inmuniza a la niñez contra el aprendizaje de la guerra. No es solo un sentimiento, es la capacidad de cubrir con ética y cultura a quienes el sistema ha dejado a la intemperie. El cuidado necesita límites también, como los juegos. Sin reglas, el juego se vuelve violencia. Sin límites, la libertad se vuelve abuso. El discernimiento de la libertad amorosa nace en tres lugares. Primero, la memoria de la comunidad, ¿no? El memorama del que hablábamos, donde aprendemos que recordar también es cuidar. Segundo, los protocolos de seguridad, que no son enemigos de la espiritualidad, sino que son muros de contención amorosa, porque protegen especialmente a quienes no pueden protegerse solos. Tercero, la práctica constante del acompañamiento. Discernir nunca es un acto solitario. Las comunidades seguras no improvisan, siguen procedimientos claros, transparentes, compartidos y sobre todo revisables. Este juego que hoy les presento es contundente. Toda comunidad debe contar con políticas claras, actualizadas y revisadas periódicamente, especialmente políticas de protección infantil, privacidad, manejo de imágenes y uso de redes sociales. Las comunidades que improvisan se exponen. Las que diseñan políticas claras cuidan. Los protocolos no sustituyen la espiritualidad, sino que la encarnan. Son la manera, si ustedes quieren, hasta institucional de decir, tu vida me importa, tu cuidado también es mi responsabilidad. La libertad con amor es libertad que cuida. Entre los pilares de este manual que escribimos aparece un concepto profundamente juanino, aunque dicho en otro lenguaje, la transparencia. La transparencia no es un trámite administrativo, sino una forma de amor que se atreve a mirar de frente lo difícil. Por eso, uno de los objetivos centrales de este recurso es establecer y comunicar la transparencia y las responsabilidades, manteniendo la puerta abierta al diálogo sobre temas difíciles, como lo son el abuso y su prevención. La luz, diría Juan, esa luz que expulsa la mentira. La transparencia expulsa el silencio que daña. El discernimiento también implica nombrar lo que a veces normalizamos bajo la etiqueta de cosas de chamacos. Así decimos, ¿no? Son cosas de muchachos. Este recurso, este manual, nos alerta sobre las intimidaciones, el famoso bullying, las novatadas, ¿no?
esos ritos de iniciación de los campamentos de jóvenes o adolescentes. Formas de violencia que a final de cuentas no deberían tener cabida en el cuerpo de Cristo, porque la intimidación busca dañar, ya sea la reputación, el bienestar emocional, siempre provoca desequilibrios en la persona que lo sufre, porque hay un desequilibrio del poder. Si permitimos chismes, exclusiones, burlas en nuestros grupos de niños, de niñas, de jóvenes, estamos sembrando las semillas de una cultura del abuso. La libertad con amor significa detener en seco cualquier dinámica que humille, porque en el juego del reino nadie gana a costa de la dignidad de la otra persona. La libertad cristiana no nos exime de la ley ni de la ética. Parte fundamental de este juego nuevo es reconocer nuestra figura como reporteros encomendados. Me acuerdo de un programa infantil que salía en Canal 11, no es publicidad, pero lo recuerdo porque mis hijos lo veían. Bisbirige se llamaba, y ahí había reporteros y reporteras que eran niños, niñas que hacían sus propios espacios de comunicación, abordando los temas que eran de su propio interés. Bueno, nosotros en las comunidades cristianas también debemos arroparnos como reporteros encomendados. Si sospechamos de abuso, el amor no calla, el amor denuncia. El amor es tajante. No es nuestro trabajo investigar ni juzgar si una historia es creíble o no, pero nuestro trabajo es escuchar y reportar a quien sea la autoridad competente, ujú, respecto de un conocimiento de abuso. En nuestros ámbitos religiosos cristianos, muchas personas callan por miedo a perder la relación con una familia, por temor al escándalo institucional. Pero el silencio es el aliado del perpetrador. Una comunidad segura entiende que reportar una sospecha de abuso es un intento responsable y casi sagrado de proteger la integridad de la vida. Este manual nos recuerda que toda comunidad segura necesita formación continua. El liderazgo, el personal, hasta el voluntariado de una congregación deben recibir capacitación sistemática, especialmente quienes trabajan con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores o personas con discapacidades. Esta capacitación no es burocrática, porque se tiene que hacer una vez al año, sino que es una escala en el tablero del juego, una herramienta que permite subir desde la ingenuidad hacia la madurez comunitaria. Capacitarse, entrenarse, es aprender a jugar mejor, con más cuidado y con menos improvisaciones. Es convertir el amor en práctica competente. El espacio seguro es condición mínima para un espacio donde se desarrolla la espiritualidad comunitaria, porque en esos espacios no debe haber abuso, no debe haber violencia, tampoco manipulación y mucho menos negligencia. Ese es el piso básico de la vida comunitaria. El cuidado como cobijo es la condición máxima. Debe haber ternura, presencia, acompañamiento, hospitalidad y responsabilidad mutua. Un espacio puede ser seguro, pero no necesariamente es amoroso. Pero el cobijo solo es posible cuando la seguridad está garantizada.
Pensemos en primer término sobre la diferencia entre prevenir y restaurar. Hablamos a niveles de dignidad. Mientras que el espacio seguro se enfoca en la prevención, o sea, en evitar que el daño ocurra, y regularmente lo hacemos mediante protocolos, reglas, vigilancias, el cuidado como cobijo se enfoca en la restauración. Un lugar donde nadie te golpea es seguro, pero un lugar donde alguien te abraza cuando lloras es un lugar de cobijo. La seguridad garantiza la integridad física, pero el cobijo restaura la dignidad humana. Así como nos enseña la figura bíblica de Rispa, protegiendo a sus hijos. El cuidado va más allá de la supervivencia. Es un acto de profunda ternura que afirma que la vida del otro, de la otra, es sagrada y merece ser honrada. Segunda cosa, como ejemplo, sobre la hospitalidad. Podemos verlo así. El espacio seguro se construye con políticas y con manuales como este que hoy les presento. Pero el cobijo se construye con hospitalidad. Es la diferencia entre un control fronterizo que te permite pasar, ¿no? Un tema de seguridad, y un anfitrión que te invita a entrar. En la teología de la ternura, esta hospitalidad, filoxenia, ¿no? En griego del Nuevo Testamento, es el antídoto al miedo, creando un ambiente donde no solo no hay peligro, sino donde hay una bienvenida activa. La seguridad sola dice, aquí no te haré daño, pero el cobijo, que va más allá, te dice que aquí eres una persona amada y esperada. Un tercer ejemplo es sobre el rostro de Dios. Me gusta llamarlo así, la ley versus las entrañas. En esta última instancia, esta distinción refleja el rostro mismo de Dios. La ley y los protocolos y los manuales y las políticas nos dan un marco seguro, pero es la misericordia entrañable de Dios, ¿no? Lo que los hebreos llamaban rahamim, lo que nos da cobijo. Una comunidad que solo aplica los protocolos es una institución eficiente y por ahí debemos empezar. Pero una comunidad que ofrece cobijo se convierte en sacramento de la ternura de Dios. Es la diferencia entre un juez justo que no condena y una madre que además de proteger, nutre, consuela y sostiene. Ojo, mucho ojo acá. Los protocolos protegen, pero el cuidado integral sana. En todas estas metáforas lúdicas, reímos para no endurecernos. Entonces, en estas sesiones, alguien preguntó, ¿dónde cabe el juego en una iglesia donde se cree que con la ética no se juega y con el dogma menos? Caben en el mismo lugar donde caben el pan y el vino, en la mesa de Jesús. El juego que invierte sillas, ¿se acuerdan? ¿No? Eh, o ese de tener piedras midiendo silencios, o el que quieran. El juego no trivializa la ética, la vuelve respirable. La ética sin juego se vuelve una ley dura, dogma. Y hablando de dogma, el dogma sin juego se vuelve un ídolo. La ternura, pensemos otra vez, recapitulo el libro, el manual, la ternura no es un adorno emocional, es una estructura organizativa. Cada protocolo, cada política, cada definición, cada módulo que nos da herramientas están diseñados como expresiones de una ternura responsable.
que viene de parte de Dios. Es decir, la ternura no se siente solamente, se administra, se sistematiza, se vuelve práctica concreta y repetible. Una comunidad tierna es aquella donde la organización misma te cuida, donde los procedimientos no son muros fríos, sino brazos coordinados que protegen y que aseguran que te van a proteger, que te dan garantías de protección. Ahora bien, hay una jugada tramposa a la que siempre tenemos que estar atentos. Esa jugada tramposa que debemos saber detectar. La preparación, el famoso grooming, no se dirige solo a la víctima cuando un depredador quiere dañar. Se dirige sobre todo a las familias. Los depredadores suelen ser encantadores, súper voluntarios. Se ganan la confianza de los padres para obtener acceso a los hijos. Se ofrecen a llevar, a cuidar, a dar regalos. Crean deudas de gratitud que silencian la intuición de los padres. Cuidar significa estar atentos a esos excesos de amabilidad que buscan romper barreras. La comunidad debe saber que el depredador trabaja duro para parecer el mejor jugador de un equipo. Y por eso nuestros protocolos no son desconfianza, son sabiduría. El juego del uno, ¿se acuerdan? El memorama o serpientes y escaleras, no son entretenimientos, son liturgia pedagógica, porque son una forma de ensayar comunidad sin violencia, de aprender empatía, de crear nuevos caminos de justicia, porque jugar, a final de cuentas, es cuidar. La pregunta más dolorosa vino al final. ¿Cómo influir si no me dan espacio de servicio? Tal vez porque no te han dado un micrófono, pero te dieron una vida. Y la vida es el sermón mejor predicado y más elocuente. Puedes influir así, cuidando donde otros no miran, siendo refugio de quienes sienten miedo, contando historias que respiren ternura, siendo puente y nunca muro, aplicando protocolos aunque nadie te los pida, modelando lo que enseñas. Comunidad segura, afectividad responsable, límites claros, escucha honesta y dispuesta. Las cartas de Juan. En ellas, la autoridad no la tenía quien hablaba más fuerte, sino quien amaba mejor. Gallo no tenía micrófono, posiblemente ni sabía escribir, pero tenía hospitalidad, y eso lo convirtió en un verdadero líder de su comunidad. Diótrefes tenía poder, pero su poder carecía de Zoé. Y como ya dije que jugar es cuidar, tenemos que completar esa estructura. Jugar es cuidar, pero cuidar es creer. Cuando unimos las cartas de Juan con la construcción de comunidades seguras, descubrimos que el juego siempre fue un mapa de seguridad y que la seguridad siempre fue un acto de ternura. Las serpientes son los abusos, silencios, violencias. Las escaleras son los protocolos, los límites, los gestos de amor responsable, las acciones de cuidado y de cobijo. El dado es la vida, a veces incierta, a veces injusta. El memorama es la memoria comunitaria, donde recordar es sanar. El comodín, la carta del uno que vale todo, es el mandamiento juanino.
Ámense unas personas a las otras, porque Dios es amor. Por eso, en el manual de construcción de comunidades religiosas seguras, hay todo un módulo al que llamamos mantener un ojo vigilante. No se trata de sospechar de todo el mundo, sino de cultivar una vigilancia amorosa y ética, que aprende a escuchar, a identificar señales, a denunciar responsablemente cuando algo amenaza la integridad de alguien. El texto afirma con claridad que el abuso puede ocurrir en todos los tipos de situaciones, en todas las partes geográficas existentes, a todo tipo de personas, y que debemos trabajar para detenerlo siempre que podamos. Esa vigilancia es una linterna en el juego nocturno, no para acusar, sino para no caminar a ciegas. Una comunidad segura es aquella donde jugar no es peligroso, donde los cuerpos importan, donde las almas encuentran refugio, donde los liderazgos protegen y nunca hieren, donde la Biblia se lee con el corazón despierto y la razón afectada, donde la ternura es norma y no excepción. En esta época, incluso el tablero se ha vuelto digital. El manual advierte que la vulnerabilidad también habita en las pantallas, donde puede ocurrir abuso, acoso, invasiones a la privacidad, insinuaciones o traspaso de límites. Por ello, establece pautas fundamentales: presencia de dos líderes en una reunión en línea, uso de plataformas seguras, límites claros en la comunicación digital y vigilancia ética permanente. El juego cambia, pero la ternura sigue siendo la regla. Cuidar también en lo virtual es amar con responsabilidad en todos los espacios donde la comunidad respira. Consideremos en el tablero de juego que se ha expandido este mundo llamado virtual. La tecnología trae oportunidades, sí, pero también trae nuevos riesgos, ¿no? Ya nos ha pasado en muchos casos de estas reuniones cristianas que tenemos, el Zooming, ¿no? Te revientan una sesión, una clase, ¿no? O el acoso cibernético. La ternura responsable en línea significa establecer límites claros también. Ninguna interacción privada uno a uno entre líderes adultos y menores a través de redes sociales o de chat. Todo debe ser público, visible, transparente. Si trasladamos el ministerio a las pantallas, debemos trasladar también nuestros protocolos de protección, asegurando que incluso en el entorno digital, la SOE se note y la BIOS se proteja. Al final, el espíritu travieso como Juanito, protector como el buen pastor, nos susurra al oído: jueguen distinto, jueguen en serio, jueguen a cuidar. Y volvemos a tirar el dado, no para ganar, sino para seguir creando un mundo donde la vida tenga siempre un turno más por jugar. Gracias. Mm, ¿No se escucha? Ah, Listo, ya estoy por acá. Ahora sí, ¿qué tenemos? Muchísimas gracias, Dan. Eh, yo creo que primero una disculpa porque tengo poquito internet hoy y me hubiera gustado también mirarte la cara y agradecer la profunda ternura y el cuidado encarnado
que siempre tienes con este proyectito y con las personas que nos sentimos abrazadas también por ti y por lo que vas tú también tejiendo teológicamente. Eh, Quisiera dejar también el espacio para que la banda platique contigo y se exprese. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Cari. Y bueno, a ver, la bandita que dice. Buenas noches, doctor. No puedo llamarlo de otra manera. Así lo conocí hace muchos años en el set y pues no se me quita de la cabeza. Pero disculpe, quisiera llamarle Dan o compadre, pero no me sale. Y sería muy irrespetuoso para mí misma, no para usted, para mí. No respetarme a mí lo que yo siento por usted. Ah, lo fue impresionante, ¿eh? Muchas gracias una vez más por su exposición. Y como siempre tengo una experiencia muy, muy cercana. Este, am, a mí me tocó encabezar un, una denuncia. El problema con esta denuncia fue que estaba prácticamente el liderazgo de la iglesia. Estoy hablando del liderazgo nacional, del liderazgo local, estaban protegiendo al agresor. Y a mí me costó mucho trabajo permanecer. Primero, permanecer en la comunidad. Segundo, permanecer en la denominación, porque prácticamente se me cortó, se me aisló. Pero como usted dice, el asunto es que yo sigo haciendo muchas cosas y sigo habitando espacios que nadie quiere habitar, nadie quiere estar con los chiquillos mocosos, nadie quiere estar con los escuincles latosos y a mí no me interesa que estén mocosos o latosos, porque yo fui una de ellas entonces y yo tuve una maestra que a mí me abrigó, me acogió, me cobijó y me inspiró. Entonces, yo agradezco mucho a esa maestra, la maestra Lula hace 1500 años en el siglo pasado, pero fue una bellísima maestra para mí. Y no es que yo quisiera imitarla, pero el camino está trazado y lo seguí. Pero resulta que, bueno, es todo el entorno ahora. El asunto es que se ha como institucionalizado en la comunidad. Yo no sé ahora sí de manera nacional, pero sí en mi comunidad ah, local, este asunto del respeto per se y de el estate quieto por estarte quieto solamente sin respetar el asunto de ser niño. Y a mí me acaba de pasar, bueno, ya hice yo esa denuncia, estuve liderando la denuncia y por esa razón se me aisló. Entonces, resulta que ahora tengo que volver a trabajar. Bueno, no tengo que, sino estoy volviendo a trabajar porque las personas que estaban trabajando donde era el espacio que yo tenía, pues se rajaron. Entonces me dijeron, Mm. ¿no, no quieres retomarlo? Y yo dije, perfecto, lo retomo sin resentimientos, ni mucho menos. El asunto es que ahora tenemos una comunidad de niños de una zona un tanto marginada, con un chorro de problemas que no tienen ni idea de lo que es ser iglesia, ni miembro, ni nada. Ellos vinieron con una hermana que es viuda y que se trajo a 6 chamaquitos, 8 chamaquitos de su colonia a la escuela bíblica y se quedaron y los papás los dejan venir
Y el asunto es que pues traen un chorro de problemas y no son en el estándar bien portados, pero tampoco son malos niños, solamente son niños inquietos. Tuvimos un evento comunitario, comimos juntos y los niños pues se pararon y llevaron sus trastes y bla, bla, bla. Y empezaron a jugar y a mm, pues en un tanto a reírse demasiado fuerte, jugar un poquito no en un rinconcito, pero uno de los líderes se sacó el cinturón. Bueno, no uno de los líderes, el líder de la iglesia se sacó el cinturón y lo tronó. Y yo estaba felicitando a la persona que estábamos celebrando. Y en ese momento, sin pensarlo, le dije, ay, permíteme un ratito. Fui y le dije a los niños, si alguien les hace daño enfrente del líder, si alguien les hace daño, ahorita mismo o después, o les ha hecho daño, me lo hacen saber y nos vamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que al cabo la tenemos ahí a 2 cuadritas. Le dije, aquí nadie los va a violentar. Bueno, pues haga de cuenta que me corté la cabeza una vez más. Pero yo no puedo dejar que estas cosas acontezcan en la comunidad y menos con personas altamente vulnerables, como estos niñitos. Le digo, son 6 niños de como 3 familias que son niños que sus papás son más chicos que mis hijas y son más grandes que mi nieto. Entonces, imagínese, pues como que allí las cosas ya están muy revueltas. Y yo dije, "Ah, no quiero hacer esto, pero no me pude detener y ahora sí que, como dice una amiga, injerto en pantera cuando esto pasa. No lo hice grosera, pero sí fui muy puntual, muy puntual. Y me duele, eso es lo peor, que me duele mucho el que en la comunidad no se esté tratando esto, ni a nivel nacional, ni a nivel local, porque me da la impresión de que todo se ha puesto debajo de un velo, debajo de un no pasó nada, debajo de todo está bien. Y esta persona pues sigue frecuentando las reuniones y a mí me duele tanto pensar que en este tipo de reuniones de la iglesia, de la comunidad ya en forma global, nacional, este, pudiera haber un abuso de parte de esta persona y yo digo, no, no lo pude hacer, no pude ir más allá porque no me dejaron, pero yo sigo con ese dolor. El perdón, no sé si ha llegado o no ha llegado, porque no me duele verlo, no me duele saludar a la familia, para nada, pero sí me duele el pensar que pudiera volver a ocurrir en la comunidad porque no se ha tratado. Hasta ahí, doctor. Híjole, qué tremendo, ¿no? Sí, yo creo que, híjole, si cada una de nosotros acá hablara de alguna experiencia, hay experiencias muy cruentas, ¿no? Este, este librito de construcción de comunidades religiosas seguras, eh, en mi corazón va dedicado a personas puntuales, ¿no? Que yo he conocido cómo han padecido también los abusos dentro de las comunidades religiosas, dentro de las iglesias, para ser claritos, ¿no? Y es lamentable, pero es la realidad, es la realidad, ¿no? Y quienes hemos apostado por la vida de iglesia tenemos que lograr empujar la transformación por los medios que sean, ¿no? Bien, ¿alguien más? Miren que ya son las 9:10.
Se ve el tiempo como agua. Les invito a que se animen a platicar con Dan, por favor. Adelante, Alon. Hola, buenas noches. Bueno, pues ay, es que me da cosa no prender la cámara. Bueno, sí lo voy a hacer. No, no estoy muy presentable, pero pues bueno, eso es lo de menos, ¿va? Porque sí creo que tiene razón Cari. No sé si me veo, porque no me veo, si me veo. Va, en cuestión de agradecer, poner en la mesa justamente temas que son muy complejos en esta convivir diario con otras personas. No tengo el tanto conocimiento de ninguna iglesia. Bueno, mi iglesia es algo donde yo puedo tener esa ternura. Entonces no puedo hablar desde esa parte, pero de pequeña sí, y lo recuerdo tristemente. Pero también recuerdo otros espacios que no son religiosos donde ojalá tuviéramos ese manual y ojalá tuviéramos esos líderes que pensaran en ese tipo de ternura, en ese tipo, en lo que es como la justa medida. Porque justo pasa que nosotros queremos ser, pertenecer y nos damos, nos entregamos y se abusa. Se abusa se cometen injusticias, dañan, trauman no solamente en las iglesias. Ojalá todos pudiéramos tener esa conciencia, porque de todos modos nos falta. Eh, por ejemplo, lo que dijo Dina, yo le aplaudo por su valentía. No todos lo hubieran hecho justamente por el qué dirán o lo que se puede perder, lo que está en juego, ¿no? Entonces Ujú. es de valientes tratar al otro con ternura, es de valientes y no todos tenemos la valentía o la preparación, ¿sí? Entonces, aplaudo eso y es a veces muy costoso, eh, pues serlo también, ¿no? Pero gracias por ponerlo sobre la mesa como lo hizo, porque mm, había momentos que dejaba de escribir porque era como, no, pues lo voy a volver a ver porque quiero escribirlo todo. Sí, fue muy preciso, como bien lo dijo también Lisa, fue muy, muy concreto, preciso. Muchas gracias. Gracias, Alondra. Bueno, pues yo creo que es momento de despedirnos por ahora. Agradezco a Casa de Oración por la oportunidad, a cada cual por estar estos martes a estas horas pensando y repensando y escuchando. Gracias por su paciencia y gracias por la confianza y pues como dijo el filósofo por ahí, ¿no? En el camino andamos, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir haciendo camino al andar, dijo otro. Así que vamos para adelante y sigamos jugando el juego de la vida. Muchas gracias, profesor. Estamos en contacto y muchas gracias a todos los que asistieron. Lo vamos a seguir escuchando por mucho tiempo. Que Dios Bueno, me lo guarde. por lo pronto creo que el jueves, ¿no? Sí. Ya. Platíquenme ese chisme del jueves, no me lo sé. Sí, ahí les mando la invitación en el grupo, Dina, con todo gusto. Gracias. Sí. Y también otra cosa que dijo el doctor, presentó este es el manual que se va a llevar a cabo, el de abuso. Eh, No, eh, es un manual que está en la venta. No sé si todavía está a la venta, pero no, todavía no lo tenemos en las manos. Sí, pero luego intentamos conseguirlo y nos vemos y lo compartimos, ¿va? ok, gracias.
Buenas Sí, noches, muchas Ahí lo gracias. pueden pedir por Amazon si lo quieren. Les llego a su ok. casa. Muchas gracias. Ándale, pues. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Gracias.